que está oyendo en este lugar, a los que nos ven por las redes sociales, bendícelos también, Espíritu Santo de Dios, y tócalos donde quiera que estén, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir a la Biblia, en el libro de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos, al capítulo 3 de Hebreos. Hay algo interesante aquí que vamos a ver, por el cual la Biblia nos hace advertencias y nos mantiene al tanto. Usted quiere estar al día, no compre La Teja, no compre La Nación, no compre La Extra. Abra la Biblia si usted quiere estar al día de los sucesos, de lo que está aconteciendo, de lo que está ocurriendo. Acá usted va a estar bien informado de todas las cosas, amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, del verso 12 al 13. Y oiga la advertencia que nos hace el escritor. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse, recuerda esta palabra, para apartarse del Dios vivo. Y dice el verso 13: antes exhortaos, ¿quiénes? Los unos a los otros, dice la palabra del Señor, cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. ¿Cómo es el pecado? Engañoso, por el engaño del pecado. Amén. Acá hay una advertencia clarísima por parte del escritor, y nos está hablando acerca de la apostasía. Aunque la palabra apostasía se menciona literalmente 2 veces en el Nuevo Testamento, acá la palabra también se emplea en diferente connotación, en un verbo del griego que quiere decir afistemi, del griego afistemi, que es apostasía y que quiere decir apartarse. Apartarse. Cuando usted le digan apostasía o le hablen de apostasía, le están hablando de apartarse de la verdad. Eso es la apostasía. Cuando alguien predica o habla o está apartado de la verdad de Dios, que su vida va en contra de la palabra de Dios. Y únicamente, escuche bien lo que le voy a decir, únicamente aplica para los que han conocido la verdad genuina del Evangelio de Dios. Nadie puede cometer apostasía que no sea una persona que haya conocido a Jesucristo, que no sea una persona que haya conocido la verdad del Evangelio de Dios. Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 12, el apóstol Pablo dice: yo era un blasfemo, yo era un apóstata por ignorancia, y por eso fui perdonado y tenido por fiel en el ministerio, porque lo que hacía, lo hacía por ignorancia. Pero cuando la palabra nos habla de los nuevos apóstatas o de las personas que se apartan de Dios, se apartan porque un día estuvieron en el camino. Usted no puede apartarse de algo que nunca estuvo. Si nunca caminó en el Evangelio, no puede apartarse de él. Pero las personas que han vivido en el Evangelio, que han caminado y han crecido en el Evangelio, sí corren el peligro de cometer apostasía o de apartarse de Dios. Y este es el cuidado. Por eso el escritor dice: miren, hermanos, que en ninguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Por lo tanto, exhórtense en todos los días. Todos los días debemos de acercarnos y de estar en contacto con personas que nos ayuden a ver si en nuestro corazón hay algún tipo de apostasía. Muchas veces criticamos o cuestionamos los mensajes de los líderes, de los ministros, de los pastores, para ver si son apóstatas del Evangelio, para ver si son predicadores o anunciadores del Evangelio que se han apartado de la verdad original. Y pensamos que únicamente los que están aquí en el altar pueden cometer apostasía, y se nos olvida que los que hemos creído al Evangelio y estamos día con día
siguiendo a Jesucristo, corremos el mismo peligro si no permanecemos exhortándonos todos los días para no apartarnos del Dios vivo. Amén. Por eso es la importancia de que la gente se pueda congregar. Si usted no se congrega en la iglesia, dígame, ¿quién lo va a exhortar? Hay gente que dice, a mí me exhorta Dios, me exhorta la palabra. Déjeme decirle que si usted es de los que piensan eso, usted es una persona limitada de lo que es la verdad de Jesucristo. Porque si esto funcionara de esta manera, Dios lo hubiera creado a usted solo y no hubiera creado a nadie más. No le hubiera dado dones a nadie más. No hubiera ejercido un ministerio sobre nadie más. Pero para eso es que está la iglesia de Jesucristo, para edificarnos los unos a los otros. La persona que se priva de venir a la iglesia, al templo, hablemos del templo, y reunirse con la iglesia, la persona que se está privando de esto está perdiéndose el privilegio de poder examinarse juntamente con otros hermanos cómo anda su vida espiritual y poder así estarse corrigiendo para que no se endurezcan por el engaño del pecado. El pecado es tan engañoso que ni yo, estando en intimidad, estando tanto solo, creyendo que no necesito de nadie, puedo ser engañado por el pecado. Puedo ser engañado por una mentira de Satanás. ¿Usted sabe por qué Eva fue engañada? Porque estaba sola. Estaba sola. Y la mentira fue para ella sola. Satanás es astuto. Y el libro de Romanos dice que de igual manera como engañó a Eva, sigue engañando al día de hoy. Él aprovecha a aquellos que están solos, aquellos que dicen, yo no necesito de nada, no necesito de nadie, no necesito que nadie me diga nada. Él aprovecha eso. Bueno, aquí viene el engaño. Y por ahí empieza la apostasía. Y son indicios de la apostasía individual cuando usted como persona o yo como persona digo, no necesito de la iglesia o del cuerpo de Cristo, sino que solo me la puedo jugar. Y en estos tiempos se está viviendo este tipo de apostasía individual. Gente que dice, yo no necesito de la iglesia, yo estoy en mi casa. Y ahora aprovecharon el tema de pandemia para levantar este argumento y decir, yo estoy en mi casa, busco de Dios en mi casa, leo la palabra de Dios en mi casa y vea cómo Dios me habla. Y Dios, sí, pero no es la voluntad de Dios. Y si Dios lo permite por un tiempo establecido, por un tiempo breve, pues será en ese tiempo breve, pero no es la voluntad de Dios, porque la iglesia de Jesucristo debe de reunirse junta. Salmo 133, mirad, dice el salmista, cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Yo no puedo habitar juntamente con usted si usted está en su casa. Usted tiene que estar conmigo, reunido, ya sea aquí en el templo o que nos reunamos juntos en algún recinto, pero que juntos adoremos y exaltemos el nombre de Dios. Donde sea, si es que al final nos van a cerrar la iglesia, pues que la cierren el templo. Nos reuniremos en las plazas, nos reuniremos donde sea, pero el pueblo se unirá para darle gloria al Señor. Porque de lo contrario estaríamos apostatando al creer que Dios nos está introduciendo, hermanos, que hay que entender, dicen algunos por ahí, Dios nos está metiendo en un nuevo diseño en el cual todo el mundo en su casa, personal, propio. Eso usted lo tiene que tener, claro que sí, pero no podemos eliminar la reunión eclesiástica de los hermanos. Es sumamente importante para que nos escudriñemos si en alguno de nosotros hay un corazón malo de incredulidad. Voy a mencionar algunos pasos que nos conducen a la apostasía personal. Y yo quiero que usted le preste atención a esto, porque muchas de estas cosas pueden estar en su corazón o en el mío. Y tenemos que estar alertas para desechar estas mentiras de engaño de Satanás. Paso número 1,
cuando la apostasía está entrando en mi vida. Y es que yo rechazo de alguna manera teológicamente una verdad bíblica. Cuando usted o yo rechazamos alguna o todas, si ya rechazamos todas, definitivamente nos declaramos ateos. Pero si rechazamos por ahí una verdad bíblica fundamental, columna doctrinal del Evangelio de Jesucristo, ahí ya está entrando en nosotros la apostasía y nos estamos apartando de la verdad. Póngale mucho cuidado. Si usted tiene algún problema con alguna verdad fundamental de la palabra de Dios y usted no tiene esclarecimiento y usted no logra entender, busque ayuda. Pídale al Espíritu Santo que le ilumine en lo que está aquí escrito. Y si usted no logra comprenderlo, busque ayuda. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es como un vehículo que el que no lo sabe manejar y se monta sobre él, se va a estrellar. Alan, pero eso no funciona así. Claro que sí. Romanos capítulo 8. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Y las cosas de este libro no se pueden entender si estamos en la carne, porque solamente se han de discernir espiritualmente. Así que esto es como un vehículo que si usted lo aborda y usted no sabe conducirlo porque hay carnalidad en su vida, hay ciertos rasgos que no le permiten a usted ser iluminado, usted se va a estrellar. Por eso hay gente que dice que cuando alguien lee la Biblia se puede volver loco. O por eso hay gente que lee la Biblia de tapa a tapa y aún así no la entiende. Y es sumamente lógico que esto pase. Es sumamente lógico que esto ocurra, porque las cosas espirituales, 1 Corintios capítulo 3, se han de discernir espiritualmente. Por eso Dios, cuando nos lava con su sangre, nos implanta la mente de Jesucristo para entender las cosas de Jesucristo. Entonces tenga mucho cuidado usted si está rechazando una verdad teológica, sea cual sea. Por mencionarle algunas: el bautismo en agua y en el Espíritu, verdades teológicas; la mesa del Señor, la resurrección de los muertos, la segunda venida de Jesucristo, el milenio, la nueva Jerusalén. Todo esto son verdades teológicas y hay más que podemos hablar de ellas. El nuevo nacimiento es una verdad doctrinal fundamental que no pueden tener variación. Usted y yo podemos diferir. Romanos capítulo 14, podemos tener muchas diferencias en ciertas cosas, en cómo las hacemos para Dios, pero hay verdades doctrinales fundamentales que no pueden ser variables. Al menos voy a tocar algún punto por ejemplificar algo. Los hermanos del movimiento misionero mundial son hermanos de Dios. A ellos no les gusta que uno se suba en el altar si uno no tiene corbata, saco o algún tipo de vestidura que para ellos represente la santidad. Es un asunto muy de ellos. Yo no podría subir a un altar del movimiento misionero mundial de esta forma, porque sería irreverente. Pero si a mí me invitaran a predicar a alguna iglesia de estas, yo le puedo asegurar a usted que iría con saco, corbata y zapatillas, porque no haría pecar a ninguno de ellos por anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí me voy a entender? Porque no es una verdad doctrinal que afecte la salvación de las almas. Entonces esas son las cosas en las que tenemos que tener cuidado. Podemos variar en ciertas cosas, en cómo hacemos el culto, en cómo cantamos, en cómo administramos, pero las verdades doctrinales no pueden cambiar, porque si tú alteras una verdad teológica, alteraste tu vida eterna totalmente. Pasaste de ir a una eternidad con Dios a ir a una eternidad sin Jesucristo. Así que ese es uno de los primeros pasos e indicios que en mi vida hay apostasía. Cuando yo rechazo rotundamente una verdad teológica. Amén. Me voy dando a entender. Cuando las personas se vuelven rebeldes
apáticas y se ponen resistentes espiritualmente y muestran abiertamente su incredulidad en ciertos temas. Esto es apostasía. Cuando usted está apático, cuando usted resiste el poder del Espíritu Santo, cuando usted resiste ciertas cosas de verdades teológicas, ¿verdad? No nos vamos a ir, otro día podemos hablar más a profundidad de eso, pero quiero dar ciertos indicios que en su vida usted tiene que ponerles atención, porque son alarmas de alerta que se están encendiendo. Primera de Timoteo capítulo 4:1 dice que en los últimos tiempos la gente va a irse a escuchar doctrinas de demonios. La gente va a cambiar la verdad de la doctrina de Dios, la verdad teológica, por escuchar doctrinas de demonios. Y segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 3 dice exactamente lo mismo en otras palabras. Y la gente tendrá comezón de oír, dice, y se amontonarán para escuchar fábulas, para escuchar cosas que los diviertan, cosas que les agrade al oído simplemente. Pero cuando escuchan la verdad genuina, cuando usted escuche la palabra que es verdad, esa palabra a usted le va a incomodar. La palabra que es real y que no es adulterada, esa palabra te va a incomodar. Y después de que te incomoda, te va a dar gozo. Porque primero lo que hace la palabra, Hebreos capítulo 4 versículo 12, es cortarte y cortarme a mí también. Así que lo primero que hace la palabra, según Hebreos 4:12, es cortarnos. Y una cortada ya me duele o no duele. Lo primero es el machetazo. Nos corta, nos hace ahí algo que me duele. Pero después es motivo de gozo y de alegría. Y el apóstol Pedro lo decía: no menosprecien el fuego de el fuego de prueba que les ha sobrevenido. Porque al principio les puede parecer doloroso, pero después es motivo de gloria, dice el apóstol. La palabra esa es la genuina, la que al principio a usted le duele lo que le están diciendo. Y si usted es humilde, si usted es sencillo de corazón, usted admite que lo que la palabra le está diciendo es correcto, se corrige, se encamina nuevamente, y ahí vendrá la bendición de Dios. Pero hay mucha gente que en este tiempo se está resistiendo a la palabra de Dios. Hay mucha gente que le estamos diciendo: vea, esto no es correcto lo que usted está haciendo. Hermano, pero es que yo hago eso para que la gente conozca de Cristo. Yo por eso me meto a los bares, por eso voy a los prostíbulos y hago esto. Yo de lo personal, hermano, no es correcto que usted lo haga así. Eso me decía una joven una vez allá en Puerto Limón. Y conocerán su final, que no se los voy a contar. Pero hasta el día de hoy no le conozco una alma que haya podido ganar haciendo este tipo de actividades. Porque no es que nosotros nos convirtamos a ellos, es que ellos se conviertan a nosotros, es que ellos vean la diferencia en nosotros. Amén. Debemos de ser muy cuidadosos en cómo estamos resistiendo la palabra de Dios. Vea lo que dice Marcos capítulo 4. Vamos a ver Marcos capítulo 4 y vamos a tocar algunos pasajes de la parábola de la semilla, del sembrador, perdón, en diferentes contextos o puntos de vista de los evangelios sinópticos. En Marcos capítulo 4, en el verso 15, oiga lo que dice la palabra: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y les quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Sí lo ve? Las personas
que están apostatando o están resistiendo la palabra de Dios dentro de la iglesia, el diablo viene y usted puede estar escuchando ahorita la palabra que le estoy diciendo y puede estar diciendo amén. Pero póngale cuidado a esto. Si usted es de los que dice, mira, cuando yo llego a la casa, se me olvida lo que dijeron en la prédica. A mí se me va definitivamente y vuelvo a caer en lo mismo. Usted es de los que fueron sembrados junto al camino, que enseguida viene Satanás y roba la palabra que le fue sembrada en el corazón. Hay peligro, si eso está pasando en su vida, hay peligro. Eso significa que usted está resistiendo la verdad teológica de Jesucristo. Ustedes hablan, yo acepto todas. Ustedes practican todas también. Una cosa es que digamos yo las acepto todas, sí, amén a todo. En la iglesia decimos sí, gloria a Dios, amén, a todo le decimos amén. Pero en la hora de la práctica, de poner las verdades teológicas en práctica, nos resistimos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque el diablo está robando las verdades de tu corazón. Esto es un principio en el que yo me estoy apartando y hay apostasía en mi corazón. Debo de cuidarme de esto. Vea lo que dice también Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 en el verso 13. Lucas capítulo 8 versículo 13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, óigalo, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, y oiga la palabra que utiliza, se apartan. Eso significa apostatan de la fe. Practican apostasía, se apartan. ¿En cuándo? En el tiempo de la prueba. ¿Cuántas personas conoce usted que cuando pasan una prueba se apartan de Dios? ¿Cuántas personas hay dentro de la iglesia que cualquier pruebita que tengan se quedan sin trabajo? El novio o la novia los deja. Salen por la calle y una paloma los defeca. Y ya, qué día más malo el mío, qué desgracia con mi vida, esto y lo otro. Y cualquier pruebita hace que se aparten de la verdad de Dios. La Biblia lo dice. Hay personas que por algún tiempo creen la palabra de Dios, pero apenas tienen una prueba, se apartan. Examínate. Y es la palabra que quiero decirte hoy, examínate. Si yo soy de los que en cada prueba me desaliento, me echo para atrás, baja mi nivel espiritual, dejo de ser el mismo, dejo de hablar de Cristo, dejo de ser la persona que motivaba a otros a buscar de Dios, entonces hay peligro de apostasía en mi vida. Me estoy apartando de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Me estoy apartando. Si en tiempos de prueba dejo de ser el mismo. Una prueba no puede arrugar la vida de un cristiano verdadero. Más bien lo fortalece aún más. Más bien lo levanta y lo motiva. Así como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y del polvo, aunque sea, mi Dios me levantará. No importa la situación que esté pasando, eso me motiva más bien a saber que un día veré la gloria de Dios. Abraham dijo, yo voy a ir a sacrificar mi hijo. Y Hebreos lo corrobora, dice Hebreos en el capítulo 11, Abraham actuó en fe, creyendo que Dios aún de los muertos levantaría a Isaac. En medio de la prueba él dijo, yo sé que Dios tiene un propósito en esto. Yo sé que Dios tiene algo en mi vida en medio de esta prueba, así que no me voy a desanimar. Cuando yo me arrugo por pruebas, es un indicio de apostasía en mi corazón. Otro punto es, el mundo se vuelve prioridad más que Dios. Cuando en mi vida hay indicios de apostasía, es porque el mundo empieza a volverse más prioritario que las cosas de Dios.
Y no estoy hablando de venir a la iglesia, aquí al templo. Estoy hablando de que el mundo te absorbe y ya no tienes intimidad con Dios. De que el mundo te absorbe y ya no hay búsquedas de la palabra de Dios. El mundo te absorbe, el trabajo te absorbe, la familia te absorbe, lo que sea te absorbe y ya no hay tiempo para Dios. El mundo se vuelve prioridad más que Dios. Y estoy hablando maduramente con gente madura. No me diga, Alan, mi prioridad es Dios. No, pesa tus actos. Pesa tus actos. Yo quiero que usted se autoevalúe, porque sus actos le van a decir si realmente su prioridad es Dios o su prioridad se está volviendo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, del Padre, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando yo amo más el mundo que a Dios, estoy en un destino muy vano, muy bajo, muy limitado, muy por mis ojos, muy por sobre mis ojos. Pero cuando estoy por encima de los deseos del mundo, de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne, estoy viviendo en la vida y en la era espiritual que Dios diseñó para que yo anduviese en ella. Efesios capítulo 2, desde antes de la fundación del mundo. Paso de vivir una vida de apostasía, de amar las cosas del mundo, y empezar a amar más las cosas de Dios. ¿Sabe que mucha gente, no voy a decir que el caso de los que se quedaron en la casa sea así, porque sé que hay casos, pero mucha gente acá en la zona de Guanacaste no vienen a la iglesia en tiempo de invierno porque no quieren mojarse. Y mucha gente me dirá, Alan, es que usted tiene carro. Yo fui joven como usted. Yo supe lo que era entrar a la iglesia con los zapatos haciéndome shack, 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 lleno de agua. Porque vivía en Limón y ahí siempre llueve. Y si aplicara en Limón la fórmula que aplican acá en Guanacaste, nunca vamos a la iglesia. Porque siempre hay lluvia. Más bien yo aprovechaba cuando era lluvia porque iba uno fresquito, aunque los zapatos iban y después los pies hediondos, pero uno estaba fresquito en la iglesia. Si usted tiene que faltar a un servicio, no hay ningún problema, falte, pero que no sea un impedimento el tiempo, el clima, para venir y gozarse en la iglesia del Señor. Felicito a Samuel. Sé que hay casos de casos, pero hay gente que nunca, no hay. Si está lloviendo no voy, definitivamente no salgo. No sé si es que se van a derretir, son de azúcar, algo les va a pasar. ¿Qué será lo que les preocupa? Pero qué peligroso es esto, porque están amando más el mundo que las cosas de Dios. Están más preocupados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y se quedan en la casa y ahora, pastor, lo vamos a ver por Facebook. Sí, se quedan haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Sabe? No me venga con engaños. Yo he visto cultos virtuales. Yo sé que uno está ahí en el culto y de pronto sale algo, el niño dice algo o hay que levantarse a hacer algo. No es lo mismo. No es lo mismo. Usted está sin bañarse con un alientazo, de pronto se acuerda que tiene que ir a lavarse los dientes. Así es como pasa. No es lo mismo.
Pero hay gente que prefiere esto, ay, porque aquí estoy más rico, estoy más descansado, y eso es lo que les gusta, darle gusto al cuerpo, alegría y macarena. ¿Ah? Darle gusto al cuerpo. Pero no es el plan de Dios que nosotros amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Gloria a su nombre. Otro punto es, se vuelven más tolerantes al pecado. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Dice la palabra de Dios en el verso 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No podemos tolerar ninguna clase de estos pecados. Y Gálatas capítulo 5 del versículo 20 en adelante dice: y cosas semejantes a estas. Hay gente que tolera, ay, esto no es robar, apenas fueron 100, 200 colones que le quité al vuelto de mi mamá. Hay gente que empieza a tolerar el pecado de esta manera. Los ávaros no quieren soltar nada, no les gusta darle a nada a nadie. A la iglesia no le dan porque los pastores son unos ladrones, pero a nadie le dan nada tampoco. Los borrachos, ay, es que no es malo. Empezamos con 1, 2, 3, 4 birritas y al final no aguantaron y tienen un montón y caen en la borrachera. Pero empiezan maquillando el pecado. Cuando usted empieza a maquillar el pecado, a decir, esto sí, aunque sea un poquito, no me va a matar, no me va a apartar de Dios, es un indicio de apostasía en su vida. Otro punto es, sus corazones se vuelven espiritualmente duros. Cuando espiritualmente tu corazón se ha endurecido, es un indicio de apostasía en tu vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice: no apaguéis el espíritu, retengan lo bueno, examínenlo todo, pero no apaguen el espíritu. Si usted quiere cuestionar mi mensaje, hágalo. Vaya a su casa y corrobore los versículos. Hágalo, lo invito, lo motivo a que lo haga. Eso va a abrir su entendimiento. Pero no apague el Espíritu Santo. Retenga lo bueno que yo pude haber dicho, y si le pareció todo malo, deséchelo, pero vaya a la Biblia y compruébelo. Pero no apague al Espíritu de Dios. Porque cuando simplemente decimos, esa palabra no me pareció, la rechazo, pero no vamos a la casa a examinarlo todo, como dice Primera de Tesalonicenses, examinarlo todo. Simplemente decimos, no me pareció, ¿y qué pasa? Apagamos al Espíritu Santo. Lo apagamos. Ya no hay quien nos contriste, ya no hay quien nos redarguya, ya no hay quien nos corrija cuando estamos en la soledad. Porque estamos apagando al Espíritu Santo. Es un indicio. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: hemos contristado al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Hay mucha gente que está contristando al día de hoy al Espíritu Santo. Si la Biblia dice esto, esto significa que hay apostasía en los corazones de las almas en los tiempos finales. Gente que está contristando al Espíritu de Dios. Él se contrista, y cuando el Espíritu se contrista, se aparta de las personas, se aparta de ti, quedas al descubierto del pecado. Y en momento de valle de sombra y de muerte ya no tienes quien te defienda, porque el Espíritu se apartó de ti. Alan, eso no es bíblico. Efesios 4:30, se contrista el Espíritu Santo, se aparta de ti a como tú te apartas de Él. Entonces esto tenemos que tenerle mucho cuidado. ¿Sabe cuál es el problema? Y aquí viene el punto clave de esta enseñanza. De vivir con este tipo de cosas en nuestra vida, que creemos que no son malas,
pero que son indicios de apostasía individual en cada uno de nosotros, que llega a un punto en el que no hay retorno, no hay vuelta atrás. Llega un punto en el que no hay vuelta atrás y te habrás convertido en un completo apóstata de la fe en Cristo. Y habrás cometido el pecado que la Biblia señala como imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Qué duro que es esto, pero es necesario hablarlo, porque aquel que cometa, y estoy hablándole a cristianos maduros, aquellos que conocen el Evangelio, aquellos que apostaten de la fe, corren el peligro de llegar a ese punto en el que no hay vuelta atrás. No hay salvación para estas personas. Cometen el pecado imperdonable que es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Y usted dice, Alan, ¿dónde la Biblia dice esas cosas? Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a tocar varios pasajes para que usted vea esta verdad doctrinal. Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Cuándo? Hoy, no ayer y no mañana. Si hoy usted está escuchando esta palabra, dice el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy usted está escuchando esta palabra, no endurezca su corazón y diga, no es así, yo no recibo esto. No endurezca su corazón. Primera de Juan capítulo 1 dice, todos hemos cometido pecado, y si alguno dice que no ha cometido pecado, es mentiroso, y el amor del Padre no está en él. Necesitamos todos examinarnos, porque en nuestra vida hay pecado. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso, nadie lo conoce, ni usted conoce su corazón, solamente Dios puede conocer tu corazón. Así que necesitamos de Dios para escapar de estos peligros que nos pueden llevar a apostatar de la fe. Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26 y 27. Dice la palabra de Dios: porque si pecamos voluntariamente, ¿cómo vamos a pecar? Voluntariamente. Después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad, ya no queda más que, no hay sacrificio, o sea, es un punto sin retorno. No hay sacrificio para usted. El sacrificio de Cristo ya no puede sobre su vida. Cuando usted peca voluntariamente, le está hablando a la gente que apóstata de la fe. A los que se han apartado, a eso les está hablando este pasaje. Dice la palabra, no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo adversarios? Santiago capítulo 1 dice que todo aquel que ama al mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Cuando usted peca voluntariamente, ya no hay sacrificio más que te pueda salvar. Y por el contrario, te vuelves un enemigo directo de la cruz. Si el apóstol Pablo hubiera hecho todo lo que hizo, habiendo conocido la iluminación de Jesucristo, no hubiera alcanzado nunca el perdón de Dios. Nunca. Mas él lo dice en 1 Timoteo capítulo 1, lo que hice, lo hice por ignorancia. Pero cuando conocí a Cristo, ahí está el cambio en su vida. Que ahora que usted conoce a Cristo, no se burle de la sangre de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 4, termina de sellar lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y usted lo va a leer conmigo para que vea que no le estoy inventando nada. Dice el verso 4, porque es imposible, voy a leerlo de nuevo, porque es imposible. Si usted sabe lo que significa eso, y si no sabe,
lo puede buscar en la Real Academia Española. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿cuántos hemos sido iluminados acá? Oiga lo que es imposible para usted y para mí. Es imposible que para los que una vez fuimos iluminados y gustamos del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Wow, yo todo eso lo he disfrutado y creo que usted también. Oiga lo que dice el verso 5: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Qué rico, ¿ah? Gustamos de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y recayeron, aquí está la palabra, y recaen, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que los que se han comido la buena palabra, usted dice, me he comido unos buenos sermones y ahora soy un gran apóstata de la fe. Es imposible para que este tipo de personas recaigan y tengan nuevamente el derecho al arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Nuevamente han crucificado a Jesucristo. Han sido culpables de juicio, porque cuando Cristo se paró, cuando estaba colgado en el madero, Él dijo a su Padre, refiriéndose al pueblo de Israel: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no puede Dios perdonar a alguien que sí sabe lo que está haciendo. No puede Dios darle arrepentimiento a alguien que sí sabe lo que está haciendo. Y esta palabra es necesaria que yo la diga en este lugar, porque hay mucha gente que está jugando con la verdad de Jesucristo y que están convirtiéndose en apóstatas y creen que pueden, que sí, que van a volver, que Dios los va a salvar, que cuando guste vuelven al redil, y están en ese plan. Llega el momento en que puedes estar en un punto sin retorno y que sea imposible para Dios mismo salvarte, no porque su sacrificio no lo puede hacer, sino porque tú mismo lo rechazaste. Qué peligroso es llegar a ese punto, y la palabra lo explica claramente. Los que fueron iluminados, vea que eso no es para todo el mundo. Los que fueron iluminados, los que gustaron del don celestial, los que fueron partícipes del Espíritu Santo y los que gustaron de buena palabra de Dios. 4 cosas. Si usted ya disfrutó de las 4, dijo el apóstol Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Si ya usted se afirmó, si ya usted comprendió, si ya usted se estableció, manténgase en lo que ha creído. Gálatas capítulo 5: estén firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres y no vuelvan al yugo de esclavitud. No vuelvan a cometer eso. Permanezcan firmes con la verdad que Cristo los hizo libres. Hay algo muy triste, y es que uno puede engañarse a uno mismo creyendo que uno es cristiano cuando ya ese tiempo dejó de serlo. Vuelvo y repito, uno puede creer ser cristiano y ya hace tiempo dejó de serlo. Alan, pero ¿cómo? Hebreos capítulo 3 por eso dice: examínense y exhórtense unos a otros hoy. Si usted está haciendo algo, usted tiene un hábito y no está seguro de eso, pregúntele a alguien, acérquese a alguien, hombre, acérquese a otro hombre, mujer, acérquese a otra mujer. Mira, yo practico esto, ¿qué opinas vos? ¿Qué dice la palabra acerca de eso? No lo que pienso yo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Quizá me puedes ayudar, porque tengo dudas de estas cosas. Es necesario, iglesia, que pongamos las barbas en remojo. Segunda de Corintios capítulo 13. Ya estoy terminando. Segunda de Corintios capítulo 13. Vea que no es un cuento mío. 13 verso 5. Y esto se los dedico a ustedes en esta noche.
Dice 2 Corintios 13, verso 5: examínense ustedes mismos. Examínense ustedes mismos. Si están en qué, si están en la fe. Esto le está hablando a los creyentes, a la gente que camina en el evangelio. Mi deber es examinarme a mí mismo si estoy en la fe. Probaos, dice, pruébense en ustedes mismos. Yo necesito probarme a mí mismo si estoy caminando en la fe. Y dice el apóstol: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿No se conocen ustedes mismos? Marlon, ¿usted se conoce usted mismo? ¿Conoce su carácter, su forma de pensar? Y dice la palabra: conocemos en nosotros mismos que Jesucristo está en nosotros, a menos que estemos reprobados. ¿Qué quiere decir esto, esta palabra? Que usted se da cuenta cuando se convirtió en un apóstata. Usted se da cuenta. Hay hombres definitivamente que actualmente están apostatando de la palabra de Dios y están predicando doctrinas de demonios. Lo hacen en las redes sociales, donde a ustedes les gusta meterse y escuchar cosas y ver cosas. Y muchos están rechazando la verdad de Dios. Ay, hermanos, porque la iglesia es pequeñita, porque la iglesia está allá en el campo, porque llegan 3 o 4 miembros y después de la pandemia solo el pastor y la pastora y yo. Y están rechazando las cosas por lo que ven, por lo corruptible. 2 Corintios 4:18. Pero no están viendo las cosas incorruptibles, aquello que no perece, la palabra de Dios. Quizá la iglesita donde solo quedó ahorita el pastor y la pastora y usted que lo visita, quizá ahí estén predicando la verdad que te va a salvar, que quizá no es el mejor escenario, que quizá no es el mejor. Y mucha gente dice: es que si no hay gente es porque están predicando cosas malas. Examínenlo usted. Porque a mí la Biblia me dice que en los últimos tiempos, donde se amontone la gente, será para escuchar doctrina de demonios. No quiero decir que todas las iglesias que estén llenas se prediquen demonios, pero yo las examinaría. ¿Por qué todo el mundo corre ahí? ¿Por qué todo el mundo va a esa iglesia? Porque le predican prosperidad, porque le predican dinero, porque le predican que siempre va a tener salud, porque le predican que nunca le va a pasar nada malo. Muchas iglesias que hoy en día están así es porque esto es lo que les están predicando y no es la verdad de Dios. Así que su trabajo es examinarse si está en la fe, porque Jesucristo, dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Póngase de pie. Si usted siente en esta noche que esta palabra le llama al arrepentimiento, que esta palabra le redarguye y usted dice: yo ocupo examinarse, dese golpes en el pecho de victoria, porque eso quiere decir que usted no es un apóstata. Eso quiere decir que usted está en el camino correcto. Eso quiere decir que si usted está diciendo: mira, no siento nada, me siento en las nubes como un querubín, pero voy a examinarme porque puedo estar mal. Eso quiere decir que usted tiene un sentido correcto de que todos somos pecadores. Todos. No hay ni un solo justo, ni uno solo. Y debemos todos los días examinarnos a nosotros mismos para nunca caer de la verdad de Dios y no caer en la apostasía que estamos viviendo, esa apatía que el mundo hoy en día está mostrándole a Jesucristo, no a la iglesia, no a mí. El hecho de que usted sea apático a mí no me va a afectar nunca en nada. El hecho de que usted sea indiferente y resista a Dios a mí nunca me va a afectar en nada. El único afectado es usted. Cierre sus ojos. Examínese.
Usted que está ahí en su casa, examínese en esta noche. Pregúntele al Espíritu Santo: Señor Jesús, ¿estaré haciendo correctamente esto? ¿Estaré yendo por buen camino? La palabra dice en San Juan 14:6: yo soy el camino, dijo Jesús. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Señor, en el camino en el que estoy es el camino de Jesucristo, es el camino de la palabra de Dios. Dígaselo, háblele abiertamente al Espíritu Santo. No seamos soberbios. No pensemos que todo lo sabemos. No creamos que ya no necesitamos nada. Si es necesario buscar ayuda, busca ayuda, pero no te quedes solo en tu casa. No te quedes solo en tu casa. Hay gente que tiene miedo a contagiarse de COVID en la iglesia, pero todos los fines de semana van a la playa, van al mall, van al cine, van al teatro, van de compras, donde también hay enfermedad. Debemos de examinarnos a nosotros mismos si de verdad estamos queriendo cuidar nuestra salud, o engañosamente el pecado nos está apartando de la verdad. Hebreos 3 dice: el pecado es engañoso, te hace creer que lo que haces está bien, pero te está engañando. Espíritu Santo de Dios trae espíritu de sabiduría y de revelación para las mentes en esta noche. Trae espíritu de entendimiento, trae espíritu de discernimiento para las mentes en esta noche, Señor Jesús. Abre los sentidos espirituales. Permítale al Espíritu Santo abrir sus sentidos espirituales para ser dirigidos a su verdad, para ser dirigidos a la verdad de Dios. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Permanece en la palabra, permanece confiando, permanece creyendo. Que no sean las pruebas los que te desanimen, que no sean las dificultades los que te aparten de Dios. Vamos, en esta hora, afírmate, abre tu boca y dile al Espíritu Santo: fortaléceme. Solamente en ti hay fuerza, solamente en ti hay confianza, Espíritu Santo de Dios. Jehová es mi refugio, Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Aunque se levanten contra mí, Padre de la gloria, tú estás conmigo, Señor. Aunque se levanten 10,000 a mi diestra, Jehová, tú estás conmigo, Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. En esta hora, si algo el Espíritu Santo te ha dado autoridad, no es para que estés llamando las riquezas, no es para que estés llamando la casa o el carro, es para que ahorita mismo te violentes, como dice la palabra, los violentos que arrebatan el reino, y le hables a tu carne y le digas: yo rechazo por el poder del Espíritu Santo toda apatía a las cosas de Dios. Yo ato en esta hora toda indiferencia que hay en mi vida y la someto a Jesucristo, la llevo a la cruz. Esa es la autoridad que Cristo te ha dado para que rechaces, para que renuncies a toda potestad que ya Él venció en la cruz del Calvario, para que tú vivas en victoria, para que tú vivas glorificando todos los días el nombre de Jesucristo. Padre, levanta, Dios, al que está caído en esta noche. Levanta al que está desanimado. Ayuda al Espíritu Santo de Dios por medio de esta palabra, para que todo, Dios, afán de este siglo, todo problema de este mundo que quiera quitarle y robarle la verdad de Jesucristo, pueda tener discernimiento para rechazar todo este tipo de actitudes. Y si hay actitudes en tu vida que están malos hábitos, que están siendo cosas que te apartan de Dios, todo lo puedes en Cristo que te fortalece para vencer esos hábitos. Hoy Dios te da la fuerza para vencer esos malos hábitos que te están separando de la presencia de Dios. Padre, yo te doy gracias por esta juventud. Gracias por el corazón que has puesto en cada uno de ellos, por la humildad, por la sencillez, porque yo sé que te aman, porque estamos aquí porque te amamos, porque reconocemos nuestra necesidad de ti, porque sabemos, Señor Jesús, que necesitamos exhortarnos entre tanto que hay tiempo.
necesitamos ayudarnos entre nosotros mismos para estar cerca de tu presencia. Gracias te doy, Señor Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Si no has recibido al Espíritu Santo, tú que me escuchas, tú que me ves en las redes sociales, si no has aceptado a Jesucristo, esta es la noche en la que el Espíritu Santo te puede transformar, te puede libertar, te puede hacer una persona completamente nueva. Hoy, en el nombre de Jesús, recibes el regalo de la salvación por la gracia en el poder y el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Estamos despedidos. Quiero anunciarles, sí, que el próximo sábado tenemos un invitado especial. El próximo sábado tenemos un invitado especial, así que no se lo pierda. Aparte su campo con tiempo.